Tenemos que hablar hoy de esa entrevista, si es que así le podemos llamar, a la encerrona, mejor, que hizo el señor Luis Carlos Vélez, al matoneo que aplicó el señor Luis Carlos Vélez a la ministra de Agricultura, Jennifer Mujica. Le amplío la pregunta: ¿qué van a hacer no solamente cuando bloqueen las vías, sino cuando secuestren a militares y policías, como lo han hecho en repetidas oportunidades en el Cauca? Más reciente episodio ocurrido en meses anteriores. Ahora sí, respóndame, eso ocurrió en mayo, respóndame con la verdad frente a cómo cambia este decreto a la operatividad que ustedes esperan de las Fuerzas Armadas. ¿Me podría decir su nombre? Mi nombre es Luis Carlos Vélez, yo soy el director de la FM de RCN, ministra. Pues doctor Vélez, yo no sé usted por qué insiste en que el ejercicio de la movilización es el ejercicio de grupos armados ilegales. Yo no he dicho eso, no ponga palabras en mi boca. Yo no he dicho eso, ministra. Usted acaba de decir que si van a secuestrar a personas. No, yo no he dicho eso. No, señora ministra. Aquí han salido a protestar. Por favor, le pido el favor que no le mienta a la gente y que me respete. El sector de la reserva militar. Usted me está estigmatizando y está poniendo mi vida en peligro diciendo cosas que yo no he dicho. Tenga cuidado, señora ministra. Doctor Vélez, ya se desahogó, tranquilo. No, yo estoy muy tranquilo. Lo que pasa es que usted está haciendo aseveraciones muy peligrosas, señora ministra. Al frente de toda Colombia. Doctor Vélez, usted es una de las personas que tiene una mayor capacidad de influencia en este país. Y usted es una de las personas que tiene mayor responsabilidad frente a los colombianos y a todos nosotros en respondernos como es. Doctor Por favor, no ponga mi vida en peligro, señora ministra. No ponga mi vida en peligro, señora ministra, porque ese discurso es muy peligroso, señora ministra. No, el discurso peligroso y que sí corre riesgo es que una persona tan poderosa como usted, con tanto prestigio, yo soy al aire que los campesinos que se movilizan en un territorio están cometiendo crímenes. Señora ministra, yo no he dicho eso y me permite usted para poderla denunciar por injuria y calumnia. Yo no he dicho eso y aquí está el aire. Aquí está el aire. Todos los colombianos están escuchándolo. No, señora ministra, lo que usted acaba de hacer es peligrosísimo. ¿Sabe qué? Vamos a terminar la entrevista acá. No. Bien, lo primero que podemos decir es que es bastante sencillo identificar quién es el señor Vélez. Basta con ver, hacer un poquito de hemeroteca y ver un poquito los diferentes espacios en los que ha trabajado y cómo ha desarrollado sus encerronas y sus matoneos. Claramente el señor Vélez pues tiene una postura política e ideológica definida. Esto no está mal. Creo que la gente debe tener posturas políticas e ideológicas de análisis y evaluaciones sobre la realidad. Sin embargo, el problema aquí es que este señor se pinta constantemente como si fuese un periodista y como si estuviese informando, cuando en la realidad lo que ocurre es que está haciendo proselitismo, está haciendo activismo político. Él es básicamente un militante de una causa política y utiliza los micrófonos y los espacios mediáticos con el fin de propagar esas ideas políticas e ideológicas. Repito, disfrazándolas todas como si fuese información. Podemos ver la entrevista que en otra hora le hizo al hoy presidente de la República, Gustavo Petro, cuando entonces era alcalde de Bogotá. Si la Procuraduría o ese proceso de revocatoria terminan sacándolo usted de la alcaldía, ¿qué se pone a hacer? Pero es que tú estás en un dilema muy interesante de analizar si hablamos de un país democrático. Tú le estás diciendo a un gobernante de izquierda, te mueves entre la revocatoria y la destitución. Es el escenario que usted está enfrentando actualmente. Te haría la pregunta, ¿se podría llamar un país democrático el que se le puede decir a un gobernante de izquierda, quizás el único, o de los pocos que ha llegado a gobernar en Colombia, te mueves entre la revocatoria y la destitución? Un país así no se puede llamar democrático, y discúlpame que te responda así. No, alcalde, está bien. Pero también entrevistas que le hizo, por ejemplo, a la ciudadana alemana cuando el estallido social. Venga, le hago una pregunta, Rebeca.
¿Qué pasa en Alemania si usted le pega a un policía? Es que van a detener a esa persona y van a presentarla frente de la ley en Alemania. Claro. Pero ¿Qué pasa en Alemania? ¿Qué los pasa en policías Alemania? ¿Qué pasa en Alemania si es una persona bloquea una ambulancia con una persona adentro? Pues van a hacer todo para liberar esa vía, pero siempre es sin violencia. Los policías no pueden... Pero ¿qué le pasa a la ¿sabes? persona Obviamente que intenta pueden bloquear a una vía para que una persona no pueda pasar? Una ambulancia con un niño y se muere el niño. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le pasa a un alemán si le da un puño en la cara a un policía? Ay, Dios mío, pues lo van a detener y también lo van a presentar frente de la ley. Y depende si las heridas son graves o no. Claro. Sí. Rebeca, ¿y si pasa todo eso en Alemania, usted por qué viene a mi país y lo hace? ¿O hace parte de grupos que lo hacen? Rebeca, ¿usted se imagina que pase un grupo de personas y se tomen una población a las afueras de Múnich? ¿Y que de esa población haya gente que quema policías? Rebeca, es grave, es muy grave. Pues sí. Es muy grave que gente Pues como mira, usted lo que venga a mi puedo país decir- y haga lo que no es capaz de hacer en su país. Es muy grave. ¿Puedo responder también? Sí, claro, Rebeca, puede hacer un último comentario. Gracias. Sí, claro, adelante. Super, gracias. Entonces, pues yo siempre soy cero violencia y lo que yo vi con mis ojos fue que la policía nos estaba atacando y amigos míos murieron, niños, menos de 18 años murieron y pues también los bebés que fueron atacados, las familias. Pues yo vi mucha violencia y de hecho la violencia vino de la policía, para decirlo muy claro otra vez. Pero tampoco quiero generalizar, yo no tengo nada contra la policía, nada, ¿sabes? Pero lo que vi yo fue al opuesto, lo que vi yo fue que nosotros fuimos atacados cada noche. O entrevistas que le hizo a dirigentes indígenas en medio de las protestas indígenas hace unos años. Están con nosotros Luis Evelis Andrade, él es presidente de la Organización Nacional Indígena, y también está con nosotros el senador indígena Marco Aníbal Avirama. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. ¿Ustedes están justificando entonces el actuar violento de los indígenas frente a las Fuerzas Armadas de Colombia? No lo estamos justificando, porque han habido otros espacios donde nos hemos sentado con el gobierno, hemos hecho acuerdos que nunca se han cumplido, pero siempre hemos estado por la vía de la paz. ¿Sí o no? ¿Usted considera que hay presencia del narcotráfico y de la guerrilla en estos grupos de indígenas en el Cauca, sí o no? Digo lo siguiente, cuando hemos salido a la carretera a pararnos y a pedir que haya justicia de parte del Estado, han dicho que Pero somos esa comunistas. no fue mi pregunta. No, han dicho que ¿sí o somos no? comunistas. ¿Hay presencia del narcotráfico o de los guerrillas? No podemos decir Después eso. continuamos con nuestro diálogo. ¿Usted, sí o no? Yo no sé si existe esa presencia al interior de estas marchas. En definitiva, ninguna de estas son entrevistas, son realmente encerronas y matoneo. Las preguntas ayudan a orientar o ir determinando las respuestas y la consolidación de los discursos. En este espacio que le dio a la ministra Jennifer Mujica, el hombre plantea lo siguiente. Parte de la siguiente pregunta que, repito, de por sí ya llevan implícita una serie de premisas para poder llegar a formularla, ¿no? Y plantea que en el momento en que haya movilizaciones campesinas que bloqueen carreteras, ¿cómo cambia esto que las autoridades puedan o no retirarlos de la vía, ¿no? Aquí ya se puede ver esa intencionalidad del señor Vélez, porque pone el énfasis en los bloqueos, en la posibilidad de que existan bloqueos, pero además lo complementa como mostrando una pérdida de autoridad. Es decir, como que esto es bastante sencillo para entender, sobre todo a las personas con una visión mucho más conservadora, porque lo que se esconde detrás de esta pregunta es el querer generar zozobra y conflicto, ¿no? Todo va mal, la situación del país
está empeorando y se está actuando contra la autoridad. La ministra responde con una exposición bastante amplia de que hay una gran diferencia entre asociar la protesta social, la movilización y la reivindicación y la lucha por derechos, que es un tema constitucional. Hay una gran diferencia de vincular esto con acciones ilegales y con una suerte de perversión a entender las movilizaciones, la organización campesina, como una oportunidad para el avance democrático, siempre y cuando pues, se busque el diálogo político. Son dos cuestiones completamente diferentes. El señor Vélez insiste en su visión estigmatizadora del campesinado. Luego dice lo siguiente el señor Vélez: ¿qué van a hacer cuando secuestren a militares y policías? Y ahí está la magia. ¿Cómo asocia la movilización campesina el reclamo de derechos justos con acciones vandálicas y con terrorismo, con secuestro? Él lo hizo. Repito, dice lo siguiente: ¿qué van a hacer cuando secuestren a militares y policías? Asoció y estigmatizó a los campesinos y a aquellos que se movilicen por sus derechos como posibles secuestradores. No contento con esto, el señor Vélez pasa de matón informativo a ser una víctima, a pintarse y caracterizarse como una víctima. Pobrecito. Alguien desvalido, alguien indefenso que no tiene prácticamente influencia sobre lo que ocurre en nuestro país. Nada más lejos de la realidad cuando este señor tiene los micrófonos y espacios mediáticos todos los días abiertos, ¿no? Pero sí pinta así. Y aquí aparece lo del campo de Pierre Bourdieu. Y es que una vez termina y este señor le cierra el micrófono de una manera bastante irrespetuosa, pero producto de esa fabricación, de esa encerrona, se pinta, se muestra como una víctima. Y hace publicaciones en ese mismo sentido, y luego aparecen otros periodistas a solidarizarse y a respaldarlo. Es la defensa del campo. No olvidemos además que el campo periodístico en nuestro país está dominado por una clase política, económica, dirigente, con unos intereses de clase, unos intereses políticos bastante determinados y no precisamente son los más democráticos. De hecho, son lo más antidemocrático posible, ya que se han aliado en ocasiones y en otras han hecho la vista gorda con toda la crueldad a la que ha sido sometido nuestro pueblo, ¿no? Vemos cómo se ha tratado discursivamente la violencia paramilitar y la violencia ejercida y la represión ejercida por parte del ejército y de los paramilitares, etcétera, y cómo se ha tratado las resistencias por parte de las comunidades, ¿no? Bien, dicho esto, tenemos que hablar también del subtexto. Si bien ya analizamos esa encerrona de 5 minutos, para entender mejor este sentido, tenemos que mencionar lo que es el subtexto. Y el subtexto es algo que no se menciona explícitamente, pero que su contenido está implícito, por lo que el receptor del mensaje es capaz de interpretarlo. Es decir, detrás o debajo de ese texto hay unas cuestiones que se esconden que dan sentido para que éste pueda ser interpretado por el receptor del mensaje. ¿Qué vimos dentro del comportamiento del señor Luis Carlos Vélez? Vimos ira, vimos desprecio, vimos conflicto, vimos soberbia y vimos sobre todo clasismo. Clasismo, un desprecio por la movilización, un desprecio por la democracia y un desprecio por las y los campesinos que han sufrido bastante en nuestro país y que reclaman justamente una serie de cambios. Cambios que, dicho sea de paso, no solo benefician al campesinado, sino que en definitiva
beneficia a nuestro país en ese propósito de avanzar hacia una verdadera república democrática. Nosotros como ciudadanía tenemos que trabajar bastante, empoderarnos y castigar a estos medios de comunicación para que dejen de hacer militancia política y realmente les sirvan a la población, a la ciudadanía y al país en el propósito de mejorar. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos. En una democracia el énfasis tiene que ser, vamos a ver cómo es que gobierna este mandatario de izquierda, no cómo no puede gobernar, no cómo no se le deja gobernar porque es de izquierda. Eso no sería el planteamiento en una democracia.